Entonces hay una cobertura que es la que nos interesa a nosotros y es la cobertura angelical. Diga, yo tengo cobertura. La cobertura angelical. Y hablando de esa cobertura angelical, que es la de CEG, es una cobertura. Y tú estás bajo esa cobertura. A veces nosotros decimos, ángeles contigo. Ahora, yo creo que es más excelente decir la cobertura contigo, porque ahí hay todo tipo de servicio. Por ejemplo, tenemos que entender que hay una sola, no hay dos coberturas ni una y media, es una sola cobertura. En el Viejo Testamento, la cobertura era el arca del testimonio. Y entonces en esa arca había todo tipo de provisión. Por ejemplo, ellos estuvieron 40 años en el desierto, había calzado, el mismo calzado, ropa, alimento, calefacción, por la noche se hacía frío, la cobertura, había un fuego que los calentaba, había agua, había de todo, porque la cobertura contiene de todo. Por eso dije que en el salud es la cobertura contigo, bendecido, porque la cobertura abarca todo tipo de necesidad. La sanidad, la salud. Esa es la cobertura de José Luis. La que yo tengo es esa, la angelical. Perdóname, esa cobertura estuvo con el pueblo de Israel por muchos años, pero luego cuando vino la ley, comenzaron a caer en mala conciencia, desobediencia, y entonces se contristó. Desobedecieron a la voz que les hablaba desde el cielo. Ahora no, ahora es de los cielos. Yo te estoy hablando de los cielos. Pero en aquella ocasión era del cielo. Y desde que esa cobertura se contristó, y contristar es como cuando tú tienes un hierro en fuego que está rojizo y lo metes en agua, el fuego se va ese calor. Cuando se contrista la cobertura angelical, porque son ángeles que se contristan al ver cómo tú desobedeces a la voz, a la dirección que tú entiendes en tu mente, pues se apagó de tal forma que una vez Dios llamó a Ezechías. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero un día les hablaré de Ezechías y Sennacherib, el rey que se oponía porque se habían ido del pacto. En este caso del pacto de la ley. Entonces, esa cobertura desapareció. Ya el pueblo de Israel no tenía cobertura, mataron a los profetas lo que había eran milagritos esporádicos aquí y allá, diferentes profetas, pero no había el servicio angelical que tuvieron en el desierto, en la forma que se manifestaba. Imagínate, agua potable, aquella roca que Moisés le hablaba, y botaba agua para 2 millones de personas en un desierto. En un desierto no hay nada. Bueno, esa gente que cruza el desierto de algunos países para llegar a Estados Unidos se mueren porque es que el sol les da, no hay agua, no hay alimento, se cansan, no hay provisión. Sin embargo, ellos en el desierto, por causa de la cobertura del arca del testimonio, pues tenían de todo. Bendecido, con esta cobertura tú no tienes que venir para Estados Unidos a nada. Te puedes quedar en tu país, ahí la cobertura te hace provisión. Dios, si puedes llegar por alguna razón familiar, eso es otra cosa. Pero con esta cobertura hay prosperidad, no importa dónde tú estés. Mira, los hermanos en Cuba ya están en prosperidad. Ellos envían manzanas, bastantes manzanas, y tienen provisión. Entonces, esa cobertura, como dijimos, hay una sola.